Muy buenas tardes y bienvenidos a un segmento especial de Conoce tus Derechos. Hoy les quiero hablar acerca del proceso penal, especialmente porque mucha gente se preocupa en que el juez los va a deportar y yo quiero que entiendan cómo es que funciona. Y cuando hablo de un sistema penal, estoy hablando no solo de cuando uno comete un delito, un crimen, pero también cuando uno tiene una infracción de tránsito, porque los dos son procesos penales. Bueno, entonces te dan un tiquete o desafortunadamente a veces te llevan arrestado, detenido. Y cuando uno se presenta por primera vez en la corte, ese primer día es cuando el juez te va a decir de qué estás acusado. ¿Okay? En el tiquete el policía dice, estoy acusando de esta persona de estar manejando sin licencia, de exceso de velocidad, de violencia doméstica, de robo, de lo que sea. ¿Okay? Entonces, en ese momento el juez te va a decir, estás acusado de esto. Este es un delito del nivel y te va a decir un nivel. Hay delitos menores y hay delitos mayores. Los delitos menores todo empiezan con un nivel M. MM es el más pequeño de todas. M4, M3, M2, M sin clasificación, M1. Va en ese orden. Después siguen los delitos mayores. Todos empiezan con F. F5, F4, F3, F2, F1. Es el peor de todos los delitos. Cuando te dice el nivel de delito, también te va a decir la posible condena. Cuando hablo de la posible condena, es lo peor que te puede pasar. Entonces, por ejemplo, un delito MM, el pequeñito. Una multa máxima de $150. No hay riesgo de cárcel. También te puede condenar a prestar hasta 50 horas de servicio a la comunidad. M4, 250 de multa, 30 días de cárcel. M3, $500 de multa, 60 días de cárcel. M2, 750 de multa, 90 días de cárcel. M sin clasificación, $1,000 de multa, no hay riesgo de cárcel. M1, $1,000 de multa, 6 meses de cárcel. ¿Okay? Eso es la posible condena. Después te va a preguntar cómo te quieres declarar. Tú tienes 3 opciones en este país. Opción 1, culpable. Es decir, lo hice, sabía que estaba mal hecho y no me importó. Soy culpable. 2, no niego los hechos o sin disputa lo que escribió el policía. Es decir, lo que el policía escribió en el reporte, en el tiquete, en el documento, es cierto. Yo no sé si era bueno o malo, legal o ilegal, que el juez decide. No culpable. No lo hice, no soy culpable, no me condenen. Si uno dice culpable o que no se niega los hechos, en ese mismo instante el juez te va a condenar a lo que sea, multa, cárcel, las dos cosas. ¿Okay? Si uno dice no culpable, te van a separar la corte para otro día. Un juez penal en el estado de Ohio tiene la obligación legal de preguntarte, ¿eres ciudadano americano? ¿Sí o no? Si tú le dices la verdad, y deberías decir siempre la verdad, y dices que no, el juez tiene la obligación de decirte, encontrarse culpable de un delito penal podría tener consecuencias inmigratorias, tanto como una deportación, negarte una reentrada al país o negarte un cambio de estatus. Ahora, el juez penal no sabe si cualquier de esas cosas va a pasar, no lo sabe. Lo único que él o ella sabe es que tiene la obligación legal de decirte que eso es una posibilidad. Cuando después de que te diga eso, te va a preguntar, ya sabiendo eso, ¿todavía quieres proceder con tu caso el día de hoy? ¿Sí o no? Si uno le dice que sí, entonces procede el caso. Si por algún motivo el juez no te pregunta si eres ciudadano americano y no te da la advertencia de las consecuencias inmigratorias posibles, después uno puede regresar a la corte y pedir reabrir ese caso, a pesar de que te condenaron o lo que sea, porque el juez te violó tus derechos constitucionales porque no te advirtió de las posibles consecuencias. Todavía más importante es que tu abogado defensor tiene obligación, todos los abogados tenemos una obligación, de actuar con ética y con profesionalismo. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Es que tenemos que saber lo que estamos haciendo.
Si no sabemos, no tenemos por qué estar haciéndolo. Entonces, el juez penal tiene la obligación de averiguar exactamente cuáles van a ser las consecuencias inmigratorias de tu delito. Y si él o ella no sabe, tiene la obligación de llamar a un abogado de inmigración y decir, oye, tengo un cliente con este problema, ¿qué le va a pasar? O si no, decirte a ti, busque un abogado de inmigración, edúcase sobre cuáles van a ser las consecuencias exactamente antes de declararse culpable al delito. Si tu abogado defensor no hace eso, no cumple con eso para averiguarte exactamente cuáles van a ser las consecuencias de inmigración, no qué podría ser, sino exactamente qué va a hacer, manejando sin licencia, bueno, no hay consecuencias inmigratorias para eso. Violencia doméstica, uy, papito, te van a deportar, pero para ayer es tarde y encima de eso no hay perdón de Dios, ¿ok? Tiene que decirte exactamente qué es lo que va a pasar. Si el abogado no hace eso, igual puedes regresar después y pedir reabrir el caso por la violación de tus derechos constitucionales porque tu abogado no actuó con ética y profesionalismo, no se educó sobre cuáles eran tus derechos y no te los explicó. Ahora, ese proceso de reabrir un caso no es barato, no es fácil, pero es algo que uno puede hacer para realmente limpiar su récord, porque la gente habla mucho de limpiar el récord y el hecho que uno cumple con la sentencia de la corte no es limpiar el récord, porque eso queda de por vida. Cuando uno está condenado de cualquier cosa a un exceso de velocidad, eso queda en tu récord de por vida, ¿ok? Pero si uno hace desestimar un caso porque hubo una violación de derechos constitucionales, ahí sí eso es cosa diferente, ahí sí eso sí se puede borrar del récord. Entonces, así es que funciona eso. Entonces, si uno dice no culpable, entonces te van a separar para otra audiencia. Se hacen audiencias que se llaman audiencias pre-litigio, es decir, antes de litigar el caso. Eso da oportunidad para tu abogado hablar con el fiscal, hablar con el juez, a ver si pueden llegar a un acuerdo en cómo llevar tu caso, para también tu abogado defensor recibir una copia de las pruebas que el gobierno tiene en tu contra, quizás para poder hacer una petición, llamar testigos, presentar pruebas, lo que sea. Y finalmente, si no se pudo resolver por las buenas, se resuelve por las malas y eso es un litigio. Y un litigio es como lo que uno ve en la televisión, sea caso cerrado o lo que sea, cualquier de esos programas que uno ve, donde cada lado presenta sus testigos, presenta sus pruebas y el juez determina quién ganó. Y en estos casos penales, se tienen que comprobar que sin duda la persona acusado cometió el delito de que está denunciado. ¿Ok? Una cosa muy importante acordarse, tal cual como uno lo ve en la televisión y en las películas, cualquier cosa que uno dice podrá ser usado en tu contra en una corte y así será. Nunca van a usar lo que tú has dicho a tu favor, pero siempre lo van a usar a tu contra. Entonces, cállese la boca, acuérdese que el pez muere por la boca. Bueno, este fue un informe especial de Conoce tus Derechos acerca de cómo funciona el proceso penal. Con dudas, preguntas, inquietudes, llámenos al 513-618-2005, 518-2005 a las oficinas de Valencia en Díaz, donde no solo hablamos el idioma, conocemos la cultura. Cualquier cosa, aquí a tu orden. Que esté muy bien. Hasta luego.